Bien, muy buenos días. Recibo un cordial saludo de parte de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación. Les habla Indiana Mena, encargada del área de inteligencia comercial de Campi. Bienvenidos a este webinar denominado, ay, perdón, es que está entrando alguien, denominado factura electrónica, cambios recientes. Les pido a todos los participantes tener el video apagado durante la sesión, tener el micrófono en mute o silencio durante la sesión y solo activarlo cuando se requiera hacer un comentario o una intervención. Para participar durante la sesión con algún comentario, favor presionar la opción de Raise Hand o levantar la mano y esperar a que se le asigne su turno. Recuerde que para hacer preguntas puede hacerlas mediante el chat, por lo que les instamos a utilizar esta opción. Así le podemos dar mejor seguimiento, orden y control. Al finalizar la sesión, les llegará un correo a su correo una pequeña evaluación de esta actividad. Les agradecemos que nos ayuden llenándola porque esto nos ayuda a recabar información valiosa. Finalmente, deseo presentarles a nuestros expertos. Tenemos a Daniel Lacayo y a Luis, se me fue el apellido de don Luis, Martínez, perdón. Bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Y sin más que decir, les doy la palabra a nuestros expertos. Hola, buenos días. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. El tema que tenemos hoy es de factura electrónica, cambios recientes. Antes de iniciar con la agenda, a manera de introducción, quisiera indicarles que vamos a hacer un repaso general de algunos aspectos para refrescar algunos conceptos, buenas prácticas eh, y repasar o algunas normativas que se han emitido al respecto para mm, trabajar en el esquema de factura electrónica de la mejor manera, o de la manera correcta. Entonces, ¿qué vamos a comentar ahora? Vamos a hacer, ver la normativa, cuáles han sido, cuál es el sustento, el fundamento legal de comprobantes electrónicos, y vamos a hablar, entre otros temas, de auxiliares fiscales. Luego, posteriormente, entraremos a temas puntuales de algunos casos específicos de cómo operar según el escenario, por ejemplo, de las ventas a crédito, que es de lo más reciente que tenemos en factura electrónica, facturación por ventas de inmuebles, facturaciones por adelantado, el tema de descuentos, que es muy usual que esta práctica comercial se presente en diferentes industrias. Tenemos por otro lado la de modificación del IVA y nota de crédito. Este también es un caso complejo, que quizá no es tan frecuente, pero existen ciertas diferencias de criterios entre la administración, la normativa y la práctica acerca de cómo se puede realizar. Veremos también algunas confirmaciones de compras y gastos, cuáles son sus ventajas, cuándo debemos hacerlo, cuándo no debemos hacerlo. Otro punto por acá es el de la facturación, el de la factura electrónica de compra para proveedores no domiciliados. Veremos cuál es el estado actual con respecto a la normativa, cuándo debe emitirse, cómo debe respaldarse. Un caso puntual, además, tenemos el IVA en las bonificaciones. Este es un caso muy específico que se presenta en algunas industrias. Tenemos la sección de otros cargos también, que sigue siendo desconocido tal vez para algunos sectores, otros ya lo tienen en práctica, quizá no de la mejor manera, entonces vamos a ver cómo es la manera correcta de utilizarlo y cuáles escenarios se pueden aplicar. Y por último, veremos lo del CABIS, que ya tenemos un par de años, ¿sí? Bajo operación, pero siempre, vamos a ver, según la industria, puede ser que siempre requiramos asignar un nuevo código, si estamos empezando un nuevo negocio, ofreciendo un nuevo servicio, un nuevo producto. Es importante saber ubicarnos dentro del catálogo para poder ubicar, elegir cuál es el correcto. Entonces, ahora bien, esos son los temas que vamos a repasar.
Y el primero de ellos, como punto de partida, es el de la normativa. Sabemos que estamos operando con la versión 4.3 de comprobantes electrónicos. Esta está vigente desde hace unos años, desde el 2019. Justamente coincidió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios. Este es un decreto ejecutivo que es el 41820-H, el que les dan los lineamientos, requisitos de los sistemas que deben cumplir los contribuyentes, quiénes deben emitir y quiénes no. Este está asociado a la Resolución General sobre las disposiciones técnicas de los comprobantes electrónicos para efectos tributarios, que es la resolución DGTR 33-2019. Esta es la resolución que está directamente relacionada con la versión 4.3. En la 4.3, que es el esquema que todos conocemos, con el que hemos estado operando ya desde el 2019. Este es lo que nos dice qué campos deben ser obligatorios, qué tipos de datos deben ir en la factura, cuándo bajo algunos escenarios los podemos utilizar. Vamos a ver. Entonces, la resolución de GTR 33-2019, básicamente eso es lo que nos dice. ¿Qué información está disponible que debemos poner en esa plantilla, como me gusta llamarle, del XML? Esta resolución se amplía con los anexos y estructuras, es donde encontramos un mayor detalle de lo que de la información o de los datos que pueden ir en un XML, en los diferentes tipos de comprobantes electrónicos que tenemos. Sabemos que en principio siguen una misma estructura, tanto la factura, el tiquete, nota de crédito, nota de débito, factura de compra, factura de exportación. Todos parten de un mismo principio. Lo que tienen son algunas ligeras variaciones en el contenido. Básicamente, la única diferencia entre ellas es que algunos campos pueden ser obligatorios en unos y en otros son condicionales o opcionales. También es importante destacar que en los nexos y estructuras es donde usualmente se indica un mayor detalle de cómo indicar la información en el comprobante electrónico. Es usualmente donde, aunque sea brevemente, nos da una idea de los escenarios o cuándo los debo aplicar. Y con esto me refiero, por ejemplo, a la sección de otros cargos que les mencionaba al inicio, que vamos a ampliar. Solamente acá es donde nos dice cómo lo debemos, en qué escenario lo debemos aplicar, cuándo se debe hacer, si es obligatorio o no. También cuando salió lo último, que lo vamos a ver, lo de las ventas a crédito, en esa sección es donde se indica cuál es ese procedimiento que se debe seguir cuando operamos bajo este esquema de ventas a crédito. Entonces, esa anexos y estructuras es importante tenerlo mapeado, ubicado, en el sentido de que si no encontramos algo en la resolución o tenemos alguna duda, los anexos y estructuras pueden ser de ayuda eh, a identificar qué información debe ir en el XML o cuándo debe ir o cómo debe ir. Y estos tres documentos que les acabo de mencionar parten de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley 9635, que pues ya todas las conocemos y que pues tuvo incidencia en comprobantes electrónicos, específicamente con lo que se refiere al IVA. Ahora bien, en la firma utilizamos este concepto de sistema de inteligencia tributaria y esto es para ilustrar la integración de varios sistemas que tiene la Administración Tributaria, el Ministerio de Hacienda, que quizá en un principio, hace algunos años, eran islas separadas, sistemas que no se comunicaban entre sí. Ahora lo que podemos encontrar es que cada vez más hay sistemas que se conectan entre sí, trabajan con una base de datos de un sistema, se conecta con otra para hacer validaciones, para hacer lo que se refiere a gestión, recaudación y fiscalización.
que son como los tres pilares de un sistema de inteligencia tributaria. Acá, por ejemplo, para resaltar, tenemos un claro ejemplo que es Exonet. En algún momento, bueno, Exonet sabemos que es el sistema en el que se gestionan las solicitudes de exoneración. Ahora, desde que se implementó el CABIS en el 2020, en el sistema de comprobantes electrónicos se integró con Exonet. Entonces, quizá han tenido la oportunidad de ver cómo opera ese sistema en cuando aplicamos una exoneración dada por Exonet al enviarle al sistema de comprobantes electrónicos en tiempo real o parte de la validación es esa conexión que hay con Exonet para validar que el número de documento que estamos utilizando, que el número de autorización sea válido, que sea el del beneficiario correcto, que se apliquen los CABIs autorizados en el comprobante electrónico. Entonces, este es solo un ejemplo de la integración entre varios sistemas. También tenemos lo que se refiere a ATV. Todos lo conocemos. En ATV tenemos lo básico, desde la inscripción del contribuyente, sus actividades económicas, y que eso, especialmente lo de las actividades económicas, en algún momento podría tener una integración con lo que es el CABIS, en principio de que los bienes y servicios que yo ofrezca o que venda deben tener una relación con las actividades económicas autorizadas o las que tengo inscritas. Entonces, en algún momento podría haber, que aún no lo hay, una asociación entre ciertas actividades a códigos CABIS. Y esto aplica tanto en la emisión, es decir, códigos CABIS estoy autorizado a vender que bienes y servicios, pero también podría ser a la inversa. Recordemos que en factura electrónica siempre tenemos dos vías, tanto la emisión como la recepción. En ese caso, con respecto a la recepción y con respecto a mis gastos necesarios para mi actividad económica, también podría haber una cierta validación de si por un código CABIS realmente estoy adquiriendo los bienes y servicios necesarios para mi negocio, que estén relacionados a mi actividad económica. Entonces, si tengo, por ejemplo, una empresa de servicios contables y parte de mis gastos son material de construcción, quizá tal vez no esté tan relacionado a mi actividad económica. Entonces, quizá en algún momento, eso lo digo para ilustrar, quizá en algún momento podría haber esa integración entre esa validación entre mis actividades económicas, el ATV y tanto los códigos que utilizo en la emisión como también los que aplico en la recepción, los que van a mis gastos. Bueno, aquí tenemos otro tipo de sistemas que quizá no están tan relacionados directamente a factura electrónica, porque aquí los tenemos a manera pues, de ejemplo. Ahora bien, haremos un repaso de esto. Posible que todos estemos bien empapados informados de cómo opera el sistema de comprobantes electrónicos, nada más como para reforzar algunos temas y tener un punto de partida en común para trabajarlo durante la presentación. Eh, existen diferentes maneras de implementar un sistema de comprobantes electrónicos, ya sea desde una plataforma web, donde entre una página web y tengo un facturador usual, quizá con funcionalidades limitadas, pero opera bien, emite y recibe comprobantes electrónicos, hasta quizá esquemas un poco más complejos en los que el sistema de comprobantes electrónicos se integra a sistemas contables o ERP. En ese caso, pues, independientemente de cuál es la implementación, no va a tener pues un sistema contable, el sistema de comprobantes electrónicos que va a estar integrado aquí vamos por punto 2, que va a ser integrado al sistema de comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda, que es el punto 3. Entonces sabemos que todo comprobante se debe emitir en tiempo
real, tenemos distintos tipos de comprobantes con ligeras diferencias, lo mencionaba. Entonces, a la administración tributaria se le envía un XML y la administración tributaria responde con un mensaje de confirmación. En punto 4. El mensaje de confirmación es de importancia, pues es el que nos da la validez de que el comprobante electrónico va a ser parte de una venta autorizada y o también que si estoy como receptor, que es parte de mi gasto y que va a poder ser, lo pueda poder utilizar como respaldo de un gasto. Entonces, hasta acá, que es en el punto 5, por cada emisión de un comprobante electrónico, lo usual es que tengamos 3 documentos: el XML, que es el que tiene el contenido del comprobante electrónico; el mensaje de confirmación, que es también un formato XML, pero es la respuesta del Ministerio de Hacienda, la validación de si ese comprobante está aceptado o está rechazado; y tenemos el PDF, que es la representación gráfica, que puede ser digital o eventualmente impresa, de la información del XML. En principio, estos 3 documentos se deben hacer llegar al receptor. Tenemos 2 tipos de receptores, aquí el 7 y el 8. Tenemos un receptor manual o receptor físico, que es aquel el que no asocia esas compras a una actividad lucrativa, pues pueden ser a una compra a título personal. Entonces, en esos casos, lo usual es que recibamos un tiquete de caja, pero siempre recordemos que detrás de eso sí hay un envío de un tiquete electrónico a la administración tributaria, aunque en parte no recibamos el XML, dado que no lo necesitamos. Y por otro lado, tenemos el receptor electrónico, eh, el que requiere de esos comprobantes electrónicos para el respaldo de sus gastos o créditos fiscales. Lo usual es que se tenga una plataforma, se reciban por correo electrónico. Algunas empresas tienen portales de recepción de facturas en que le piden a sus proveedores que las carguen ahí. Lo importante de esto, o para cumplir con la ley, es que debe haber una entrega de ese comprobante electrónico al receptor. La entrega se puede interpretar como la puesta a disposición en un medio digital o la entrega física. Considerando que si soy receptor electrónico voy a necesitar ese XML y el mensaje de confirmación como respaldo del gasto para garantizar de que ese comprobante fue aceptado por Hacienda. Entonces, hasta acá, como resumen, pues siempre es rescatar la importancia de tener esos 3 documentos. Dependientemente, acá, del punto 9, que es opcional, lo del mensaje de aceptación o rechazo que emite el receptor, veremos más adelante que podría traer algunos beneficios, dado, como generación de algunos reportes. Con solo subirlos a un sistema, yo podría tener la posibilidad de descargar todas las compras de un periodo, lo cual podría facilitar la gestión, independientemente de tenerlos desde un correo y llevarlos en un Excel. Brevemente, lo que les acaba de comentar, lo de los tipos de comprobantes electrónicos, eso nada más quisiera recordar, si hay alguna duda en algún momento durante la presentación, pues pueden poner ahí el comentario, levantar la mano. Esos son los que conocemos: la factura, la nota de débito, nota de crédito, tiquete, factura electrónica de compra, factura electrónica de exportación, mensaje de confirmación, que es el que emite Hacienda. De acá, pues, son conceptos conocidos. Quisiera nada más rescatar la diferencia entre la factura y el tiquete. Sabemos que la factura la puedo utilizar como un comprobante para el respaldo del gasto. El tiquete electrónico no, a pesar de que el tiquete electrónico puede llevar el nombre del receptor, por normativa no está autorizado para respaldar gastos. Sabemos que una nota de débito va a ser un ajuste positivo o va a aumentar el efecto de una factura, y la nota de crédito lo disminuye. Y por ahora, también lo de la factura electrónica de compra. La factura electrónica de compra la vamos a emitir
cuando realicemos una compra a un contribuyente que no esté obligado a la emisión de comprobantes electrónicos. Y parte de aquí, palabras claves, es cuando un contribuyente no esté obligado. Es decir, si le realizamos una compra a una persona que no está inscrita, el sistema no nos va a permitir hacerlo. Entonces, es parte de, como de la definición que se le ha dado a este tipo de comprobante. Tiene que ser un contribuyente inscrito, pero que no esté obligado a la emisión. Entonces, esto reduce las posibilidades a el régimen especial agropecuario o régimen simplificado. Y pues, por último, el de la factura electrónica de exportación, que el nombre no lo dice, que es la venta de bienes o la prestación de servicios del territorio costarricense hacia el exterior. También por acá, que siempre es importante repasar cuáles son las sanciones establecidas en el reglamento de comprobantes electrónicos. Básicamente tenemos tres. Tenemos el artículo 85 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que menciona una sanción por la no emisión de facturas. Entonces, en este momento, ¿cómo se puede detectar? Pues se podría detectar por medio de una denuncia o que algún funcionario público, pues, en algún proceso de fiscalización llegara a detectar que no se emitió una factura por alguna operación. La sanción en este artículo es de 2 salarios base, que con el salario base de este año, que son de 462.200, pues tenemos una sanción de 924.400. El otro artículo que se menciona en el reglamento es el, el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el que indica que infracciones que dan lugar al cierre de negocios, y esto es cuando se detecte la reincidencia en la emisión, en la no emisión de facturas. Entonces puede haber un cierre de hasta 5 días naturales del negocio cuando se detecte, pues, una reincidencia. Y el artículo 83, igualmente del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo que nos habla es de la omisión en la entrega de información, es decir, lo que menciona el reglamento o lo que se entiende por una omisión en la entrega de información es que utilice un sistema de emisión de comprobantes para generar un XML, pero que no lo envía a Hacienda. Entonces, básicamente, podría tener un XML, pero al no enviarlo a Hacienda se podría interpretar como una omisión en la entrega de información, pues este no tendría validez. Y la sanción puede ir desde 3 a 100 salarios base. Estamos hablando de un mínimo de 1.386.600 y un máximo de 46.220.000. Entonces, esas son, en resumen, las sanciones establecidas en el reglamento de comprobantes electrónicos. Ahora bien, mi compañero Daniel va a continuar con ese tema. Bueno, buenos días a todos y tal y como indica Luis, ahorita vamos a saltar a un tema que creemos bastante importante por la temporalidad en la que estamos, de inicio de fiscalizaciones, requerimientos de información de terceros o incluso requerimientos de información para estudios económicos. Y estos son los auxiliares fiscales. Nos hemos encontrado una práctica que, bueno, lo primero que hay que considerar, y de la mano con las sanciones anteriores que habla Luis, es la misma sanción del 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Qué sucede si el día de mañana nos toca la puerta a la Administración Tributaria y nos pide información? Bueno, esa información primero tiene que llegar por un mecanismo legal y formal y nos dan un plazo de 10 días hábiles para otorgar esa información al auditor que nos esté revisando. Entonces, eso es muy importante porque en caso de que nosotros no cumplamos con eso, nos exponemos a una sanción, tal cual como indica Luis, del artículo 83, de un 2% de los ingresos brutos del periodo fiscal anterior, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Entonces, estamos hablando que como mínimo nos pueden sancionar con 1.386.000 colones y como máximo con 46.220.000. Entonces, nosotros creemos que es bastante importante y va de la mano con el tema de la emisión de facturas electrónicas, los auxiliares fiscales. Y hay que tener muy claro que en Costa Rica, de momento, no existe alguna resolución o alguna directriz
que nos muestra el camino de cómo generar estos auxiliares fiscales para la masividad de contribuyentes. Sí existe para grandes contribuyentes nacionales. Entonces, lo que nosotros hemos interpretado en la práctica o hemos implementado en la práctica más bien es extrapolar ese efecto de esta resolución que existe para grandes contribuyentes nacionales y crear unos requerimientos mínimos que debería tener esos auxiliares fiscales para que el día de mañana estemos preparados para este tipo de requerimientos de información por parte de la administración tributaria. Entonces, ante esto, tal vez, si podemos pasar de diapositiva, esta resolución es la 25 del 2014. Como les digo, esta resolución es específica para grandes contribuyentes nacionales, no aplica para lo que sería masividad de contribuyentes, como pueden ser personas físicas, personas jurídicas, que no tengan la clasificación de gran contribuyente nacional, pero sí nos da una idea de lo que posiblemente el día de mañana la administración tributaria nos podría estar requiriendo. Entonces, ¿qué debe tener como mínimo el auxiliar de ventas? Esto lo encontramos tipificado en el artículo 4 de dicha resolución 25/2014 y nos dice que como mínimo este auxiliar debería tener el número de factura, el número de nota de crédito que disminuya el valor de la factura original y la que esté afectando o las que esté afectando, la fecha de emisión de esa factura o nota de crédito, el número de identificación del cliente al que le estamos emitiendo los comprobantes electrónicos, el nombre o denominación social del cliente, código de las mercancías vendidas o de los servicios que se estén prestando, la descripción de cada una de las mercancías o de los servicios prestados. Luego saltamos un tema que nos pide esta resolución de un precio unitario, ya sea por horas, por unidad de medida o por cantidad, las cantidades vendidas, nuevamente también la unidad de medida, el importe grabado con impuesto selectivo a consumo, que tal vez esto no pueda ser tan necesario para una fiscalización en IVA, por ejemplo, o en renta, pero igual como mínimo debería de tenerlo, el importe autorizado sin impuesto selectivo a consumo, el importe determinado por concepto de impuestos específicos, como lo puede ser el impuesto al combustible, por ejemplo, el importe grabado con IVA, el importe exento de IVA. Aquí tal vez sí agregaríamos, porque esta resolución no lo incluye, el importe no sujeto a IVA, como también siguiendo el ejemplo, lo pueden ser las compras de combustible, el importe autorizado sin IVA, el monto subtotal de dichas ventas, el importe de descuento aplicado a dichas ventas, que esto también hacemos un acatamiento por acá porque el tema de notas de crédito y de descuentos van de la mano, pero no necesariamente están tipificados así en la ley y el reglamento de IVA. Entonces, ahorita más adelante vamos a ir explicando qué son esas diferencias y qué es lo importante y sensible en este tema. También tenemos el importe selectivo consumo u otro impuesto específico. Vean que antes estábamos hablando del importe grabado, ahora estamos hablando del impuesto selectivo consumo o impuesto específico, el importe de IVA facturado, el monto total facturado, que es la sumatoria de todos los anteriores, el número de nota de autorización o exención para la venta sin IVA, selectivo consumo o algún otro impuesto específico y la fecha de vigencia de dicha autorización, porque dentro de los clientes que muchos contribuyentes tienen a nivel nacional se encuentran clientes que les presentan una autorización local genérica, por ejemplo, de exención en IVA. Entonces, todo esto aplica y debería estar tipificado como mínimo en ese auxiliar fiscal. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración y si no lo tenemos así parametrizado el día de mañana, pues podríamos tener un plazo de 10 días hábiles que podría que no se cumpla y nos podríamos exponer a sanciones que podríamos evitar teniendo esto previamente parametrizado. Entonces, Luis, tal vez continuamos con la siguiente filmina. Ahora aquí lo que tenemos es la misma resolución. El artículo siguiente nos habla de qué es lo que debería tener como mínimo este auxiliar, pero para compras. Entonces, el día de mañana, cuando tengamos que preparar estos auxiliares, los contadores específicamente, que me imagino que son los que se encargan de esto en cada una de las compañías de los asistentes del día de hoy, ¿qué debería tener como mínimo? Bueno, el número de factura de compra, la nota de débito o de crédito asociada a dicha factura de compra, la fecha de emisión de los comprobantes electrónicos mencionados anteriormente, el número de identificación del proveedor, el código del proveedor, nombre de denominación social de dicho proveedor, el código de la mercancías o servicios comprados, la descripción de las mercancías compradas o servicios recibidos, el precio unitario de los anteriores, las cantidades de los anteriores, la unidad de medida con la que se llega al precio de los anteriores, el monto subtotal, el descuento que se le aplique, el importe de selectivo consumo, el importe de impuestos específicos, el importe de IVA, monto total de la factura de compra, que es la sumatoria de todos los anteriores de bases imponibles e impuestos, y
el número de nota de autorización o exención para comprar sin IVA, impuesto selectivo de consumo, algún otro impuesto específico, y por último, la fecha de vigencia de la autorización. Como pueden ver, es muy similar al, al tema de la emisión de auxiliares para ventas, pero nuevamente esto es una resolución que específicamente aplica para grandes contribuyentes nacionales, pero el día de mañana somos insistentes en esto, solamente les van a dar 10 días hábiles para tener esto preparado y si no lo tenemos, se pueden exponer a dichas sanciones que, como ven, son bastante significativas. Entonces, quizás Luis, tal vez continuamos con el siguiente tema que me parece que te toca a vos. Sí, gracias, Daniel. Creo que hay una mano levantada de Adrián Vargas. No sé si, bueno, si quieres proceder con tu pregunta. Claro, buenos días Luis, Daniel, ¿qué tal? Par de consultitas con el tema, vamos a ver primero de la representación gráfica. ¿Existe una obligación legal de que esa representación gráfica sea una representación fiel del XML o, digamos, porque he tenido la experiencia en que eh, por temas de cantidades de líneas que contiene el XML, se hacen ciertas agrupaciones. Entonces yo puedo en la representación gráfica agrupar, obviamente, por temas de que se parezcan y todo el tema de los códigos CABIS, agrupar ciertos códigos. Eh, pero no sé si eso es válido, que yo pueda hacer esas agrupaciones en la representación gráfica. Eh, em, no sé, digamos, esa es mi primera consulta. Y la segunda es con respecto a la factura electrónica de compra, que siempre se ha creado se ha estado la inquietud sobre, bueno, una factura de régimen simplificado, esas que entregan en papel. em, yo posteriormente voy, genero la factura electrónica de compra, pero ¿qué debe ir en mis registros contables? ¿Debo llevar la factura en papel a mi contabilidad con el número de factura en papel o debería estar incorporando em, la clave numérica en mis registros contables para que se reflejen en el auxiliar y todo el tema? Que eso siempre bueno, ha creado ahí una confusión en que debería ir en mi contabilidad, si el número de factura electrónica de compra o el número de la factura de papel que me entrega el contribuyente de régimen simplificado. Ok, bueno, lo primero que hay que considerar para efectos de dichos auxiliares contables o registros contables es que debe ir de la mano con la ley y reglamento de deducibilidad de los gastos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa ley y reglamento? Es que debe ser útil, necesario, pertinente y adicionalmente debe estar respaldado por un comprobante electrónico válido. Entonces, en el caso del régimen simplificado, tenemos la factura que nos emite el proveedor, una soda, por ejemplo, y después hacemos la factura de compra. ¿Qué es el documento válido por ahí? No es la factura que nos emite el proveedor de régimen simplificado, va a ser la factura de compra. Entonces, el consecutivo que debe respaldar el asiento que está cargándose la cuenta de gasto debería de ser el consecutivo de la factura de compra que se generó posterior a la compra y la emisión de el tiquete electrónico de compra que les da el proveedor en régimen simplificado. No sé si hasta ahí te aclaré la duda. Sí, 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 clarísimo. Entonces, Perfecto. Tal vez nada más para ampliar lo que mencionaba Daniel, como una buena práctica es que en la factura de compra, en la sección de información de referencia, podamos indicar ahí el consecutivo de la factura física que nos dio este proveedor. Entonces así ya tenemos mapeado no solo la emisión de la factura de compra, sino a qué corresponde, a cuál factura física corresponde, en caso de una eventual fiscalización. Tengamos ahí ese respaldo. Y para atender la primera pregunta acerca de la representación gráfica, ¿qué tan fiel debe ser al XML? Pues en principio debería representar o contener la misma información que el comprobante electrónico.
La representación gráfica pues se ha convertido más o tiene más bien un efecto más comercial que fiscal. Los requisitos al respecto considerados en la norma son muy pocos. Básicamente lo que encontramos en los anexos y estructuras, lo que nos dice es que en la representación gráfica debe venir el tipo de comprobante, el consecutivo y la clave. No nos dice más acerca de que estrictamente debe ser la misma información. Ahora bien, una representación gráfica, como les comento, ahora es más para efectos comerciales o de visualización o de registro, de validación, dado que lo que realmente cuenta es el XML. Con respecto a hacer em, agrupaciones de productos, pues la administración tributaria lo que ha mencionado es que lo correcto es desglosar en el XML cada uno de los productos. En algún momento hubo cierta discusión acerca de los combos, que en algún momento se autorizaron específicamente 3 tipos, como de limpieza y de comidas. Entonces, podemos seguir ese principio de que quizá lo ideal es que la representación gráfica sea lo más fiel al XML. Sin embargo, una representación, los requisitos no están tan establecidos y no hay como una sanción o si no hay una sanción explícita acerca de diferencias entre la representación gráfica y el XML. Ahí habría lo que tendríamos que tener más bien prestarle atención, es más bien si no es a nuestro cliente, dada la relación comercial, le sirve de esta manera recibirlo así, si va a generar algún tipo de conflictos o dudas. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Nada más, antes de continuar, veo que hay unas preguntas en el chat y creo que son de temas que tenemos un poquito más adelante. Entonces ahí las tenemos mapeadas, nada más en algún momento las retomamos. El siguiente tema es el de la venta a crédito, que es uno de los cambios en la estructura más recientes, porque se incorporaron nuevos códigos bajo este esquema. Entonces, lo primero es que vamos a ver cómo lo debemos aplicar. Esto está basado en el artículo 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y lo que nos dice es que este esquema de venta a crédito que realicen contribuyentes en su condición de trabajadores independientes, prestadores de servicios profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas o productores inscritos en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Ganadería, que podrán en las ventas a crédito aplicar el impuesto, o pagar el impuesto más bien, hasta 90 días posteriores a la emisión de la factura electrónica. En caso de recibir el pago en un plazo menor, deberá realizarse el pago de ese impuesto proporcional a lo que fue el pago. También nos indica hace una exclusión que aquellos contribuyentes que se dediquen a una actividad financiera lucrativa o los contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales no podrán aplicar este esquema. Acá importante resaltar que me parece que ayer o hoy, recientemente, se publicó una modificación a este artículo. Me parece que básicamente aquí en algún momento en la parte no estaba tan claro, generaba confusión acerca de quiénes podían, en donde indica prestadores de servicios profesionales, pues quedaba un poco más amplio. Ahora lo reduce a trabajadores independientes que presten servicios profesionales. Hace la aclaración a que deben estar inscritos en el MAKE. Eso es como la aclaración, me parece. Dani, no sé si se me fue algo ahí, algo más, tanto, o eso sería con respecto. Sí, ok.
entonces, nada más para que estar claros que básicamente lo que cambia es un poquito la redacción con respecto a este artículo. Ahora bien, ¿cómo en la práctica, cómo opera? Quizá, y esto, o sea, quizá han tenido la oportunidad también porque era un procedimiento que ya existían comprobantes electrónicos, que era cuando hacíamos ventas de servicios al Estado. Y estas ventas a crédito siguen el mismo procedimiento de comprobantes electrónicos en las de ventas al Estado, perdón. ¿En qué consistía? Cuando en la prestación de servicios al Estado, el Estado no paga de una vez con la factura, sino que tiene un proceso, un tiempo para realizar ese pago. Entonces, y eso está considerado en la ley. Es decir, el procedimiento que se estableció es que, a diferencia del usual, de que se debe pagar el impuesto con la emisión de la factura, aquí va a ser diferente. Vamos a emitir un comprobante inicial por la prestación del servicio y posteriormente, cuando recibamos el pago, se debería emitir un segundo comprobante o una segunda factura con un código específico de condición de venta que va a funcionar como un recibo de pago. Entonces, bajo estos esquemas, tanto para la venta, para la prestación de servicios al Estado, como de las ventas a crédito, opera el mismo sistema. Vamos a emitir una factura inicial cuando prestemos el servicio, que va a ir identificado con un código 10. Esto es en la condición de la venta. La condición de la venta es uno de los parámetros o valores que van en el encabezado del comprobante. Este código 10 lo que nos va a decir es que este comprobante se está generando por la venta de un bien o servicio grabado con IVA, que es a crédito, bajo el artículo 27. Posteriormente, vamos a tener hasta 90 días para realizar ese segundo comprobante que va a funcionar como un recibo de pago, en el que lo único que va a variar es el código en la condición de la venta, que va a ser cuando se recibe el pago. Entonces, en ese comprobante es el que se considera como un recibo de pago del comprobante originalmente emitido bajo este esquema. Entonces, esto a veces genera varias dudas de si emito dos comprobantes por la misma venta, si esto me va a duplicar las ventas. Entonces, si operamos bajo este sistema, debemos tener un sistema que esté parametrizado para que únicamente contabilice los comprobantes segundos, que es donde debo realizar el pago del impuesto. Los primeros no se deberían tomar en cuenta para la contabilidad. Entonces creo que este tema es uno de los más recientes. Como les comenté, hubo una modificación reciente, cambios en algunos temas que estaban un poco, en la primera versión, estaban un poco confusos. Lo que hace es darnos algunas definiciones, por ejemplo, de lo que significa actividad económica lucrativa, que son los que se excluyen, y también definir un poco más a quiénes pueden aplicarlo. Ahora, para continuar con los siguientes temas, Daniel. Sí, vamos a ver. El siguiente tema que tenemos es la facturación de los bienes inmuebles. Para esto nosotros igual nos basamos en consultas que han presentado contribuyentes a la Dirección General de Tributación para aclarar ciertos temas mediante el mecanismo de la consulta 119, y por ello es muy importante aclarar que el tema de las ventas de bienes inmuebles sujetas a impuesto al traspaso están no sujetas a IVA. Entonces hay una mala interpretación que las no sujeciones y las exenciones, primero, los contribuyentes interpretan que no se tiene que presentar la declaración porque no hay un cobro de IVA. Eso es completamente erróneo. De hecho, justamente hace un par de días, 3 días, salió una resolución aclarando eso. Ya llevamos varios años con la implementación de IVA. Parece increíble, pero todavía hay contribuyentes que creen que el efecto de una no sujeción, una exención completa de las operaciones que tienen los contribuyentes, genera la no obligación de la declaración. Eso es completamente incorrecto, es erróneo. Sí se tiene que presentar la declaración, y adicionalmente, lo que trajimos para hoy, tal vez, Luis, si pasamos de diapositiva,
es qué sucede con la obligación de la emisión de factura electrónica. Para esto, el contribuyente de la resolución DGT 1820 del 2019 consultó en su momento que en el caso de la venta de un bien inmueble se debe emitir la factura electrónica y debe cobrar el IVA al momento de realizar la venta. Entonces, lo que nos contestó o se contestó en ese momento la Dirección General de Tributación, tal vez continuar con la siguiente, Filmina, Luis. Básicamente, lo que nos están diciendo es que no debe cobrarse el IVA a los traspasos de bienes muebles e inmuebles registrados grabados con impuesto a la transferencia. Sin embargo, al considerarse esa transacción como una venta de bienes, sí debe emitir la correspondiente factura electrónica, pero sin el cobro del IVA por ser no sujeto, ya que de conformidad con el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esta dependencia se encuentra obligada a gestionar y fiscalizar los tributos, buscando la automatización y el uso de herramientas que permitan apuntar con mayor certeza y prontitud y que las transacciones se realicen bajo el tratamiento tributario que le corresponda por ley. Es decir, en resumen, sí se tiene que emitir la factura electrónica. Había una mala interpretación anteriormente, por ahí de finales del 2019 también, de que bastaba solamente con la escritura porque era un documento ya público. Eso es erróneo. Sí, ya esto nos aclara, sí hay que emitir la factura electrónica para la venta de bienes inmuebles o muebles sujetos a impuesto del traspaso que están no sujetos a IVA. Entonces, esto aclara bastante el tema porque, como les digo, había una mala interpretación anteriormente de que todo esto no se tenía ninguna obligación ni de declarar ni de emitir la factura. Entonces, esto nos lo aclara. Primero, sí hay que presentar la declaración independientemente de si hay IVA que pagar o no. Y segundo, sí hay que emitir la factura electrónica en las temporalidades correspondientes. Continuando con la siguiente filmina, por favor, Luis. Tenemos la facturación por adelantado, el ingreso diferido que comúnmente conocemos a nivel contable. La consulta en este caso que se presentó por parte del contribuyente se basa en la resolución 488 del 2019. Básicamente lo que se estaba consultando en este momento es que si la facturación realizada por el cobro adelantado de un año de servicios de facturación digital puede ser registrada como un pasivo diferido. Entonces, aquí es importante aclarar, ya aquí se está indicando, ya emití la factura. Ahora, ese efecto de la factura que yo emití previo a que me cancelen mi servicio, ¿cómo lo tengo que registrar yo? Yo lo puedo registrar como un pasivo por ingreso diferido. Entonces, en este caso, la Dirección General de Tributación dio respuesta también y básicamente concluye lo siguiente. Nuestro sistema tributario, al igual que la mayoría de los países, tratándose de ingresos provenientes de empresas con actividades lucrativas, adopta el sistema contable de gravar los ingresos de vengados y correlativamente también permite la deducción de todos los gastos causados. En el sistema de vengado, también llamado causado, atiende únicamente al momento en el que nace el derecho al cobro, aunque no se haya hecho efectivo. Dicho de otro modo, ha dispuesto esta sala, la sala existe de un título de derecho a percibir la renta, independientemente de que sea exigible o no, lleva a considerarla como devengada y por ende como imputable a ese ejercicio. Como contrapartida, tratándose de gastos, el principio de devengado se aplica considerando los imputables deducibles cuando nace la obligación de pagarlos, aunque no se hayan pagado ni sean exigibles. En otras palabras, primero, estamos en un sistema tributario de devengado. Eso quiere decir que en el momento en que yo emito la factura, ya eso tiene una validez para yo registrarlo contablemente. Entonces, sí lo puedo registrar de esa manera. Entonces, a modo de resumen y relacionado con lo que estamos conversando, en este caso, de si se tiene que emitir o no la factura por un servicio facturado por adelantado, sí se tiene que emitir. Y continuando con el siguiente tema, tal vez, Luis, si podemos pasar de Filmina, tenemos la generalidad sobre los descuentos. Esto es muy importante, como les comentaba anteriormente, tenemos los descuentos y tenemos las notas de crédito por afectación a las facturas. Entonces, ¿qué es un descuento como tal o cuál es el objetivo de brindar los descuentos? Bueno, el descuento es una disminución del precio de un bien o un servicio. ¿Por qué se otorgan dichos descuentos? Pueden ser por estrategias comerciales, obtener nuevos clientes, posicionamiento, incrementar ingresos o rotación de inventario. Todos estos son razones válidas para las cuales yo puedo emitir un descuento. No obstante, si la administración tributaria hace la acotación de que los descuentos tienen que ser usuales y generales. Entonces, ¿cuáles tipos de descuentos tenemos? Tal vez, Luis, si continuamos con la siguiente filmina. Tenemos los descuentos en dinero o en especie. En especie se refiere a descuentos no monetarios, sino más que todo bienes o servicios. Porcentajes sobre el precio. Descuentos por volumen. Es decir, si usted me compra 1000, yo le hago un descuento de tanto. Descuentos por pronto pago, que quiere decir, si usted me paga en tanto tiempo, desde que mi política es de 60 días, si usted me lo paga en 15 días,
yo le doy un descuento adicional de un 5%. Y por último tenemos el último tipo de descuento, que me disculpa un momento porque estoy teniendo problemas con la computadora, entonces a veces se me ponen en negro. Denme un momento. Y los descuentos por fidelidad, que es básicamente, si usted me compra a mí, yo le otorgo un descuento. Entonces, ¿qué es lo que dicta en este caso para el tema del reglamento de IVA? Tal vez, si continuamos con la siguiente filmina. Básicamente, el artículo 12 de la ley de IVA nos dice específicamente que no forman parte de la base imponible, es decir, reduce la base imponible los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, siempre que sean usuales, generales, y que se consignen por separado del precio de venta en la factura respectiva o en otro documento expedido por el contribuyente en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Esta disposición no será de aplicación cuando las disminuciones del precio constituyan pago de otras operaciones. Luego, el 15 del reglamento de IVA también nos habla sobre las exclusiones de la base imponible en la venta de bienes, y después el 18 en la prestación de servicios. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Básicamente que los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, nuevamente, siempre y cuando sean usuales y generales y se consignen por separado del precio de venta en el comprobante electrónico, o bien por medio de una nota de crédito electrónica debidamente autorizada por la Administración Tributaria, y en este último caso, el descuento aplicado mediante la nota de crédito deberá de declararse en el periodo en el que se emite dicho comprobante. Esto es muy, muy importante y nosotros lo subrayamos por ahí porque esta es la única mención que se hace sobre las notas de crédito a nivel de la ley y el reglamento de IVA. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo acá es que los descuentos como tal, cuando yo los aplico y emito una nota de crédito, esa nota de crédito va a tener validez y se tiene que declarar en el momento o en el periodo en el que se emita, no tanto a la afectación a la factura original. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo en diciembre del año 2023 emití una factura electrónica por $1,000. Me la pagan en enero de 2024, pero yo otorgo un descuento por pronto pago. Entonces, emito una nota de crédito y le rebajo $50. Entonces, estamos hablando que termina siendo $950. Pero lo que dice esto es que básicamente esos $50 de nota de crédito yo los tengo que considerar en el momento en el que emito dicho comprobante. Entonces, esto es bastante importante porque eso varía bastante de varios criterios que andan por ahí, de que más bien yo tengo que rectificar, y también eso es correcto a razón de que ha sido la interpretación o las respuestas que ha dado la Administración Tributaria de la Dirección General de Tributación a Consulta 119, que consultan específicamente qué sucede con una nota de crédito que yo estoy corrigiendo una factura. Es decir, yo emito una nota, una factura igual, el mismo ejemplo de diciembre de 2023, $2,000. Y resulta que no la tenía que emitir en dólares, el cliente me dice, no me la emita en dólares, emítamela en colones. Entonces, yo por cumplir administrativamente con este cliente y no tener problemas con él a futuro, ¿qué hago? Emito una nota de crédito que corrige completamente la factura de $2,000 y vuelvo a refacturar. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Administración Tributaria con esos casos donde yo estoy corrigiendo con una nota de crédito una factura? Que básicamente yo tengo que rectificar la declaración de diciembre de 2023 y eliminar el efecto de la factura de los $2,000, y la factura que yo estoy emitiendo nuevamente en colones en enero de 2024, esa tiene validez en ese momento y esa nota de crédito no se debe considerar en la declaración de enero de 2024. Entonces vean que dicta bastante lo que serían los descuentos versus lo que sería realmente pues una corrección de una factura que tal vez tenga un error en la moneda o un error en el monto o lo que sea, pero que puede ser afectada total o parcialmente y no atiende a descuentos. Nuevamente, ser enfáticos de que el reglamento nada más habla de las notas de crédito relacionadas con descuentos. Entonces, tal vez, Luis, si continuamos con la siguiente filmina. En síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, los descuentos tienen que ser usuales y generales. Eso quiere decir que yo no puedo llegar a otorgarle un descuento a un cliente de un 100% porque simplemente se me ocurrió y listo. Ese mismo descuento yo se lo tendría que otorgar a cualquier otro cliente que yo tenga. Para eso nosotros recomendamos siempre tener una política de otorgamiento de descuentos que siempre estén parametrizados y estén en revisión, para que el día de mañana, si la Administración Tributaria les toca la puerta y les consulta sobre ese tipo de descuentos y esas prácticas de descuentos otorgados, no sean objeto de recalificación, porque recuerden que eso es exclusión de la base imponible de IVA y también una reducción de la base imponible en renta.
Entonces, van de la mano. Si la administración tributaria no considera que sea usual y general, entonces pueden rechazárselo y a fin de cuentas el descuento que usted le otorgó al cliente de los $50, sobre esos $50 que ustedes no percibieron el ingreso, y pues le van a terminar cobrando el impuesto. Entonces, para esto siempre es importante tener toda la documentación soporte, la política de otorgamiento de descuentos, y como les digo, no tienen que ser usuales y generales, no pueden ser del 100% porque ya eso sería una regalía y tiene un tratamiento completamente distinto. Ahora, tienen que estar también consignados en la factura o también consignados en una nota de crédito, que eso es un cambio reciente que dio la ley de IVA, pero tienen que estar consignados sí o sí en un documento electrónico. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una factura electrónica de $1000 y yo por correo le digo al cliente, no, le doy un descuento de un 5%? Ese correo donde yo le pacto ese descuento, si yo no emití el comprobante válido, no tiene validez para efectos fiscales y caemos en lo mismo y les van a terminar cobrando el impuesto sobre la base original de los $1000. Entonces, y por último, si se otorga una nota de crédito, debe declararse en el periodo en el que se emite el comprobante siempre y cuando esté ligado a descuentos. Es la única mención que se hace en la ley y reglamento sobre notas de crédito. No van a encontrar absolutamente nada adicional que no sea relacionado con descuentos, y lo que se puede encontrar nada más son las respuestas a consulta 119 en donde se ha dictado que se tiene que rectificar las declaraciones cuando no atiendan a notas de crédito relacionadas con descuentos usuarios y generales. Entonces, continuando con la siguiente filmina, ¿qué sucede y por qué es que ellos nos dicen cómo declarar esto? Bueno, básicamente hay una limitante, no hay una sección específica dentro del formulario del 104 de IVA para los descuentos o devoluciones. Lo más cercano es la casilla de créditos por devoluciones en la sección de créditos fiscales. Entonces, esto sigue una lógica. Si ustedes emiten una factura, eso es un ingreso para ustedes y el IVA que cobran es un débito, es un debe que tienen hacia la administración tributaria, o en este caso Hacienda, y cualquier compra más bien va a ser en su contracuenta un crédito. Entonces, ¿qué sucede si yo emito una nota de crédito? Pues me genera un crédito. Entonces, la única forma de declarar esto ni siquiera va a afectar bases imponibles, y aquí lo particular de todo esto, solamente yo puedo declarar los descuentos cuando tienen afectación a una tarifa de IVA que no sea 0% o una no sujeción. O sea, tiene que ser del 0,5%, del 1%, del 2%, 4%, 8%, 13%. No va a existir ningún mecanismo en el que yo pueda declarar dicha nota de crédito de otra manera. Y solamente se va a poder declarar el impuesto que yo estoy reduciendo. Entonces, ¿qué sucede con la base imponible? Bueno, eso nadie lo sabe porque de momento no han clarificado esto, solamente está tipificado en la ley y reglamento y es lo que nos aplica a todos los contribuyentes. Entonces, hay que dictarnos con eso, pero sí hacer la acotación de que el día de mañana, si llega una auditoría fiscal y hace la comparativa entre la sumatoria de las D104 de enero a diciembre del año, por ejemplo, 2023, y les están revisando renta para hacer el match entre lo que ustedes declararon en renta versus lo que tienen en D104, es muy probable que no les pegue, como uno llama entre comillas, al cuadre de la información que tenemos entre el D104 y el D101, y puede atender a este tipo de situaciones, también como puede atender a situaciones, por ejemplo, de la inversión del sujeto pasivo, en la cual no necesariamente sea un ingreso para la compañía y posiblemente no está así tipificado en los estados financieros y posiblemente va a terminar o redundar en que no va a pegar ese monto. Entonces son limitantes que nos encontramos hoy en día, 5 años después, con el formulario y que no se ha clarificado, no se ha modificado. Y como les digo, si estamos ante, por ejemplo, una prestación de servicios exenta, que otorgamos un descuento usual y general, no vamos a tener forma de declarar eso. Ahora, continuando con las siguientes filminas, tenemos una serie de preguntas y respuestas que son las que normalmente nos encontramos con este tipo de situaciones. Entonces, los descuentos se pueden aplicar sobre un total de facturas, se pueden aplicar a cada línea de detalle. Bueno, básicamente, los descuentos aceptados en las prácticas comerciales siempre tienen que ser usuales y generales y que se consignen por separado en el precio de venta de la factura respectiva, entendiéndose que la base imponible será el precio una vez deducido lo señalado. Se pueden aplicar a cada una de las líneas o al total de la factura. Lo importante aquí es que se consigne por separado, ya sea en la misma factura o una nota de crédito, no tanto de si es por masividad de líneas o línea por línea. Siempre nosotros recomendamos que sea línea por línea para lograr trazar qué es la nota de crédito que está relacionada con la factura correspondiente o la línea correspondiente, pero no hay ninguna limitante, siempre y cuando sean usuales y generales. Esa es la primera
condición, y lo segundo es que estén tipificados en un comprobante válido, ya sea nota de crédito o en la misma factura en el momento en el que se emite por primera vez. En la siguiente filmina, lo que tenemos es cómo afecta la confección de una nota de crédito a una factura de venta de una mercancía grabada, la cual ya fue reportada en la declaración y pagado el impuesto respectivo. Bueno, las notas de crédito permiten anular o ajustar las facturas de venta sin alterar la información del documento de origen. Esto es cuando yo emito una nota de crédito posterior a la emisión de la factura. El documento original sigue por los $1000. Yo emito una nota de crédito y en ese momento esa nota de crédito me afecta a esa factura original y queda al neto de 950. Y al presentarse una variación en el monto de la venta, se generará un crédito en el IVA. Eso es lo que les estaba diciendo, que básicamente me genera a mí una reducción del impuesto y se convierte como si fuese, por así decirlo, entre comillas, una compra. Entonces es un crédito del periodo y es aplicable en la declaración del IVA del mes correspondiente en el que se realiza y se registra la nota de crédito. Vean que aquí hablamos justamente de descuentos, no hablamos de reducciones por mecanismos como notas de crédito por confección de facturas erróneas. Y continuando con las siguientes filminas, tenemos que el descuento se aplica por línea de detalle y no es posible aplicar un descuento global que no haya sido detallado en una línea. Eso es muy importante. Luego tenemos que el formato del comprobante electrónico permite hasta 5 descuentos de naturaleza distinta en una misma línea y cada descuento adicional se calcula sobre la base menos el descuento anterior. En el caso de aplicar un porcentaje de descuento, debe ser aplicado en el monto correspondiente en la línea de detalle. Básicamente lo mismo, en otras palabras, ustedes pueden aplicarlo línea a línea y debe ser consignado en la misma factura original antes de que se emita o posterior con una nota de crédito. Ahora, ¿qué tenemos por acá adicional a todo esto? Bueno, los descuentos en las notas de crédito. Ahora, si la nota de crédito se aplica directamente a un bien o servicio, debe indicarse el CABIS correspondiente a la venta que se hizo originalmente, a la factura que se está afectando o a la línea de detalle de la factura que se está afectando en el momento antes de que se emita y la información de referencia correspondiente. Entonces, sí o sí, eso es una pregunta que nos encontramos bastante a menudo, que es que, ¿qué sucede o que tienen problemas con la emisión de notas de crédito por descuentos? Bueno, básicamente siempre tiene que estar ligado a un CABIS. No podemos emitir una nota de crédito que no esté ligada a un CABIS específico o una factura que esté afectando por una corrección o una anulación de una factura original. Ahora, continuando, tenemos las anulaciones. Dichas anulaciones, el reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios nos dice cómo se tiene que consignar una anulación, una corrección para efectos tributarios y básicamente nos dice que los comprobantes electrónicos no se pueden anular directamente. Sus efectos contables deben anularse o modificarse mediante la utilización de notas de crédito o débito electrónicas, permaneciendo inalterable el documento original, el cual no podrá ser reutilizado. Entonces, yo no puedo emitir una nota de crédito hoy y modificarla después. Ya esa factura no se puede modificar de ninguna manera que no sea mediante una nota de crédito que disminuya el monto de la factura o mediante una nota de débito que ajuste el monto al alza de dicha factura. Entonces, notas de crédito para disminución, notas de débito para aumento. Caso distinto es cuando tenemos compras, ¿verdad? Cuando tenemos compras, ustedes tienen la factura original. Si les emiten una nota de débito, tienen un gasto mayor. Si les emiten una nota de crédito sobre esa factura, tienen un gasto menor. Continuando, tenemos también que la resolución general sobre las disposiciones técnicas de comprobantes electrónicos para efectos tributarios nos dice en el artículo 9 que las notas de crédito por comprobantes rechazadas por la Dirección General de Tributación, cuando el mensaje de confirmación por parte de la Dirección General de Tributación es de rechazo, el comprobante emitido carece de validez, por lo que según el artículo 19 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos para efectos tributarios, no debe realizarse la respectiva nota de crédito. Entonces, básicamente yo emito la nota de crédito, si no está aceptada, no tengo que hacer una nota de crédito sobre la nota de crédito, sino que simplemente lo dejo así, no me la aceptaron, tengo que hacer otra nota de crédito. Listo, ahí termina el asunto. Y posteriormente tenemos del rechazo del mensaje de confirmación por parte de la Administración Tributaria, que dice, cuando el comprobante electrónico es rechazado por la Administración Tributaria, aquel carecerá de validez y el emisor debe emitir de forma inmediata un nuevo comprobante en el que se indique cuál es el comprobante que se está sustituyendo. Una vez generado el nuevo comprobante, será emitido inmediata y automáticamente al receptor, que es exactamente lo mismo. Entonces, hasta ahí no sé si existe alguna duda, pero si no, podríamos continuar con el siguiente tema, que nuevamente tengo problemas con la computadora, pero listo.
Ahora tenemos la modificación del IVA en nota de créditos. Entonces, para esto nos basamos nuevamente en otra consulta 119, que básicamente la consulta lo que indicaba era cuál es el procedimiento correcto para aplicar una nota de exoneración emitida con posterioridad a la facturación. Bueno, lo que nos ha contestado en este caso, en esta resolución, fue que le informamos a aquellos contribuyentes que cumplen con los requisitos de vender bienes o servicios a entidades exentas, pueden realizar una factura electrónica con el IVA y posteriormente pueden modificar dicha factura mediante una nota de crédito o débito, en que llenan la casilla correspondiente a la orden de la exención otorgada y eliminan el impuesto cobrado. Entonces, ustedes emitieron una nota, una factura del 13%, pero en realidad no correspondía a cobrar el impuesto, sino que era una exención porque les presentaron una exoneración local genérica o concreta. Entonces, básicamente lo que está diciendo esta consulta es, emita nota de crédito, corrija eso. Y ahora bien, se le informa que en relación a esta modificación, el mismo deberá generar la declaración rectificativa correspondiente. Vean aquí lo importante de todo esto, porque continuando con el tema de que las notas de crédito ligadas a los descuentos se tienen que declarar en el momento en el que se emitan, esto varía completamente de dicho criterio porque estamos hablando de una modificación o una corrección de una factura, no atiende a un descuento. Y lo que ha contestado la Dirección General de Tributación es que en estos efectos donde yo estoy corrigiendo facturas, mi efecto de esa nota de crédito me va a afectar a la declaración original. Tengo que irme y rectificar. Entonces, eso conlleva varias situaciones, como por ejemplo, que vuelva a correr el plazo de prescripción de 4 años. Entonces, si tenemos una factura del 2019 que resulta que el día de hoy nos presentan una exoneración local concreta que afecta a esa factura, entonces yo tengo que modificar esa factura porque no tenía que cobrar el IVA, ya estaba prescrito ese periodo, pero hoy me están pidiendo que yo emita la nota de crédito y es una modificación del IVA por medio de una nota de crédito, básicamente el mecanismo es ir a rectificar dicha declaración. ¿Y qué me afecta a mí como contribuyente? Bueno, ya estaba prescrito, ya no me podrían ajustar nada de ese periodo, sí, es correcto, pero en el momento en el que yo emito esa nota de crédito de corrección de la factura, yo tengo que rectificar y en ese momento vuelven a correr nuevamente 4 años. Entonces, soy sujeto a fiscalización de ese periodo que ya estaba prescrito por 4 años adicionales en el momento en el que yo rectifico. Y creo que ahora sí le cedo la palabra a mi compañero Luis, que seguiría con el siguiente tema de confirmación de compras y gastos. Listo. Ahora sí, tenemos varias consultas al respecto de este tema, entonces vamos de una vez. ¿Qué nos indica el decreto o el reglamento de comprobantes electrónicos respecto a la confirmación de comprobantes? Y lo que nos dice es que el artículo 20, si el receptor del comprobante electrónico no está cubierto por un beneficio fiscal, se presumirá que lo ha aceptado totalmente a los 8 días hábiles del mes siguiente en que se emitió. Entonces, palabras claves de aquí: beneficio fiscal y el plazo de que a los 8 días, si yo no tengo un beneficio fiscal, ya vamos a ver qué podría ser un beneficio fiscal. Si no gozo de un beneficio fiscal, a los 8 días la administración tributaria asume que yo acepté ese comprobante. Entonces, esto básicamente se podría traducir en que ya la confirmación de las compras para que sean gastos o respaldo del crédito ya no es obligatoria. Eso ya lo tenemos hace un par de años, a menos que yo tenga un beneficio fiscal. En el caso de que esté en un beneficio fiscal, la parte que está en azul, siempre deberemos confirmar o rechazar los comprobantes electrónicos. Entonces, para ampliar al respecto de este tema, ¿qué se entiende por un beneficio fiscal? Y lo que nos dice el reglamento es un mecanismo por el que se establece una minoración de la carga tributaria del contribuyente. Los beneficios fiscales más comunes son las exenciones, la reducción de tarifas de impuesto, subvención, devolución y bonificación fiscal. Entonces, si tenemos alguno de estos escenarios en nuestras compras, en principio, nos dice la normativa es que debemos seguir confirmando nuestras compras. De lo contrario, a los 8 días se presume que ese comprobante
fue aceptado. Nuevamente, hay otros escenarios, por ejemplo, nos podríamos preguntar qué pasa si la administración tributaria lo presume como aceptado, pero yo después de los 8 días me di cuenta de que esa compra no procedía o que tenía un error. Entonces, básicamente que el rechazo va más para nuestro vendedor, para nosotros indicarle de que hubo un rechazo y que no aceptamos esa compra, que eventualmente no se va a pagar en esos términos. Más que para la administración tributaria no hay un tanto perjuicio, pues eso implicaría que tendríamos un menor gasto. Entonces, en ese caso, la administración tributaria lo que le pondría atención es si tenemos mayores gastos. No va a haber un reclamo si tenemos menos. Vemos acá un cuadrito de un resumen de cuándo debemos aceptar, cuándo debemos rechazar y cuándo aplica. Entonces, la confirmación de facturas va a aplicar para todas aquellas compras o gastos de bienes y servicios directamente relacionados con el giro comercial del negocio. Debemos aceptarlo. Bueno, tenemos un plazo de 8 días hábiles del mes siguiente al que se emitió el comprobante. Al superar esto, se presumirá que ese comprobante fue aceptado por el receptor. Y esto anteriormente es la razón, es para que esto se constituya como compras, como créditos o gastos deducibles. Ya sabemos que si no tengo un beneficio fiscal y no lo acepto, entonces igualmente debo conservar el comprobante como respaldo del gasto, pero ya no, ese paso ya no es obligatorio. Por el otro lado, como les comentaba, ¿en qué casos aplica el rechazo? En las facturas cuando tengan errores o diferencias con lo acordado con el proveedor. Igualmente, tenemos hasta los 8 días hábiles del mes siguiente en el que se emitió el comprobante y la razón de esto que les comentaba, del rechazo, básicamente poder notificarle a mi proveedor de que hubo una diferencia, que hay una inconformidad, para que él pueda emitir una nota de crédito y ajustar o volver a emitir la factura como corresponde. En algún momento les mencioné acerca de que a pesar de que la confirmación de comprobantes se presume a los 8 días y que quizás ya no tenemos esa obligación quizás de cargar todos esos documentos en nuestro sistema, al hacerlo podríamos tener algunas ventajas y es que ahora la mayoría de sistemas comerciales de comprobantes electrónicos de recepción, bueno, nos dan muchas facilidades, como por ejemplo de que esté integrado un correo electrónico. Entonces, podemos tener como un lugar de un buzón de correos, tenemos un buzón de facturas que nos llegan y eventualmente si desde ahí las aceptamos, podríamos a final del mes poder generar un reporte de compras. Muchos sistemas ya lo tienen, entonces en este caso pues se automatiza el proceso, nos evitamos hacer la digitación manual, entonces parte como de la ventaja de que si tenemos un buen sistema que nos brinda esa herramienta, usarlo, porque podríamos tener mayores beneficios, aunque sea algo opcional. Vamos a ver, creo que por aquí tengo nuevas preguntas. Don Víctor nos consulta. ¿Se deben rechazar expresamente en el sistema de facturación las facturas que no correspondan a compras de bienes o servicios relacionadas con el giro del negocio? Sería una buena práctica rechazarlas para avisarle a ese proveedor de que no corresponden. ¿Qué sucede si no lo hago? Pues eventualmente en el sistema de Hacienda se va a presumir de que yo tengo un gasto, pero si esa compra no corresponde a mi negocio, lo que vamos a hacer es no incluirla entre nuestros gastos. Entonces Hacienda podría tener en sus registros que tenemos unos gastos por 100, pero realmente lo que yo estoy declarando son unos gastos por 80. Y esto favorece a la administración porque estoy teniendo menos gastos. Entonces ahí no hay un perjuicio, no tenemos un riesgo. El problema sería que
no correspondan a nuestro negocio, que no sean relacionados directamente y nosotros los estemos incluyendo en la declaración. Ahí sí tenemos un problema porque le generamos un perjuicio a la administración. Entonces, si en principio lo hacemos para avisarle a nuestro proveedor, si no lo hacemos, pues no sucede nada mientras no lo incluyamos en la declaración como un gasto. El otro dice, si ya pasaron los 8 días, ya no se podría rechazar la compra. Me parece que el sistema luego de los 8 días todavía los permite, así que a nivel de sistema, pues no hay una limitación si se excede este periodo. Nuevamente, básicamente el rechazo va a ser para notificarle a mi proveedor. Ahí sí entran otros factores o algunos términos comerciales en que mi proveedor me vaya a aceptar esa factura rechazada tiempo después de que haya sido emitida. Quizá en algunas ocasiones podría haber hasta quizá, no sé, algún cobro por refacturación o demás. Quizá tal vez no se les haga tan sencillo modificar una factura que ya se había dado por hecha. Entonces, básicamente, si nos pasamos de ese plazo, ya podría tener como algunas implicaciones comerciales, ya tendríamos que, pues, hablarlas con nuestro proveedor. Por acá, Uriel nos pregunta, ¿qué pasa si el emisor no hace la nota de crédito cuando el receptor le rechaza la factura? Veamos, acá como receptores, nosotros no tenemos contingencia, dado que si rechazamos un gasto, no le generamos perjuicio a la administración. Si vamos a tener un gasto de 100 y ahora tenemos un gasto de 80, pues voy a pagar un poco más de impuesto. Así que como receptores no nos afecta que nuestro proveedor no emita la nota de crédito. Ahora bien, la responsabilidad está del lado del emisor, pues si el emisor mantiene viva esa factura, debió haber pagado un impuesto por lo que corresponde a esa venta. Entonces, en ese caso, si no emite la factura, las implicaciones son para quien tiene el ingreso y no así para quien tiene el gasto. Tenemos por acá otra consulta. En caso de que se aplique nota de crédito de forma inmediata en el mismo mes y de forma total, ¿no afecta la declaración o sí? Veamos, en este caso me parece que sería un efecto neutro. Si tenemos una factura por 100, aplicamos una nota de crédito por 100 dentro del mismo periodo, vamos a tener un 0. Entonces, en ese caso es correcto, no habría afectación. Vamos a continuar. También otro tema, creo que es también en los comentarios, varias preguntas al respecto y es con respecto a la factura electrónica de compra. Lo vamos a ver específicamente relacionado a proveedores no domiciliados y después ampliamos los otros casos. Y esto genera un poquitito de dudas. Es una consulta que cada cierto tiempo surge debido a que en la ley del IVA se indicaba como obligación de que se debe emitir una factura de compra para los proveedores para la adquisición de bienes o servicios de proveedores no domiciliados. Sin embargo, en el reglamento, en un transitorio y sigue estando vigente, indica que en el tanto la administración tributaria realice los ajustes necesarios en el sistema de comprobantes electrónicos con el fin de implementar la factura electrónica de compra. En los casos en los que el contribuyente adquiere un servicio o un bien intangible por parte de un proveedor no domiciliado en el territorio nacional, se deberá utilizar el comprobante emitido por el proveedor del servicio o bien intangible como único respaldo. ¿Qué nos dice esto? Que cuando adquiramos un bien intangible o un servicio, un proveedor no domiciliado, el respaldo va a ser la factura digital que nos entregue este proveedor.
no tenemos otro respaldo. El sistema de comprobantes electrónicos aún no está habilitado para emitir facturas de compra a nombre de proveedores que no sean contribuyentes. Y un proveedor no domiciliado no lo es. Ese cambio en la estructura aún no se ha realizado desde que tenemos la ley, entonces a veces genera confusiones, porque por un lado está la obligación de que debo emitirla, pero a veces se desconoce que existe este transitorio que sigue estando vigente, de que no es, en estos casos de estas compras, nuestro respaldo es la factura física. Entonces, para atender las consultas, ve que ahí, independientemente del escenario del proveedor, si es un proveedor no domiciliado y le compramos un bien intangible, una suscripción, una licencia, todas esas, de estas compras no, aún no es obligatorio, no tenemos, va a ser diferente, no tenemos la obligación de emitirlo porque el sistema de comprobantes electrónicos de Hacienda no está habilitado para poder hacer esa factura de compra a nombre de un proveedor no domiciliado. ¿Okay? No está habilitado para hacerlo a nombre de quien, de no obligados, de no contribuyentes. Y un proveedor no domiciliado, pues no lo es. Entonces, en esto no ha habido comunicados al respecto de cuándo se irá a habilitar y es posible hasta que haya una nueva versión de comprobantes electrónicos. Veamos un momento, solo. Vamos a ver, voy a revisar si hay comentarios y consultas al respecto. Parece que Emily nos consulta para efectos de viajes. Nuestro respaldo sería el documento físico o electrónico que nos den en el extranjero. Sí, es correcto. Siempre el respaldo de los gastos necesarios para mi actividad económica, si son del extranjero, pues va a ser el documento que emita ese proveedor, ya sea usualmente digital. Para continuar con estos temas, tenemos lo de las bonificaciones. Esto aplica, lo hemos visto específico de algunas industrias. Por ejemplo, nos parece que la farmacéutica es muy usual que utilice este tipo de práctica comercial. Y es un caso muy especial en factura electrónica. Lo que dice es que en bonificaciones se permite para la facturación de bonificaciones ingresar en el campo subtotal el valor cero con el fin de no cobrar el producto al cliente, pero sí facturar el impuesto. Entonces, son casos muy específicos, quizá no apliquen para todas las industrias. Lo que queremos aquí es resaltar una excepción quizá que tiene el sistema, que entonces en algunas prácticas comerciales se da que por la compra, si me compran 12, puedo bonificar uno. Recordemos que para las bonificaciones, aún sí, aunque de un ítem bonificado o gratuito, debo pagar el impuesto correspondiente. Entonces, en esos casos tenemos varios escenarios, ya sea que le cobre a mi cliente el impuesto de ese ítem bonificado o que yo como vendedor asuma el impuesto de ese ítem. Lo que tenemos en pantalla es el caso de que estamos cobrándole el impuesto al cliente. Y lo que nos dice esta excepción, que se encuentra en los anexos y estructuras, es que el sistema, a pesar de que me permite tener un subtotal en cero, se puede indicar un impuesto asociado. Y esto va un poco en contra de la operación usual de los sistemas, pues por norma el impuesto está calculado por una tarifa por el subtotal. Entonces esta es una excepción que si operamos bajo este esquema, el sistema debe estar habilitado para reconocer que es una bonificación y aún así calcule un impuesto aunque mi subtotal sea cero. Entonces ven, en este caso estamos vendiendo 12 ítems al usuario sin un descuento
y en una línea de detalle distinta estamos indicando que ese descuento es del 100% del mismo monto que el monto total, lo que nos genera un subtotal de cero. Sin embargo, como es una bonificación, y esto puede variar dependiendo del sistema que utilicemos, el sistema me permite, el validador identifica que eso es una bonificación total y permite cobrar el impuesto al cliente. Inclusive el sistema permite los dos escenarios. Si aquí también tuviéramos un impuesto de cero, que es el caso usual de la multiplicación de la tarifa por el subtotal, también lo va a permitir. Sin embargo, en este caso el impuesto no quedaría reflejado en la factura, pero sí tendríamos la obligación como vendedores, como emisión del comprobante, de pagar el impuesto correspondiente a ese ítem bonificado. Veamos, para continuar, esta otra sección de otros cargos. Y el escenario más usual para utilizar otros cargos son los reembolsos. Es cuando le hago un cobro a mi cliente, quizá de un servicio relacionado al, a la operación. Sin embargo, que eso no lo presté, sino que se fue tercerizado. Entonces, que ese ingreso pertenece a otra persona. Entonces, le estoy cobrando a mi cliente ese monto porque es parte de nuestra relación comercial, porque quizá le ofrecimos un paquete completo. Sin embargo, ese mismo monto que me paga el cliente corresponde a un tercero. Entonces, en ese caso no es un ingreso mío, únicamente estoy realizando la labor de cobro para trasladarlo a alguien más. En esos escenarios, usualmente existe una segunda factura en el caso en el que el tercero que sí tiene el ingreso es el que emite esa factura con ese detalle. Veámoslo con un ejemplo. En el 2021 se emitió un oficio aclaratorio en el DGT 144-2021 en el que indica que el campo de otros cargos en el comprobante electrónico se utiliza para reportar información adicional que debe ser integrada dentro del monto a ser cobrado en la factura por parte del emisor, pero que no forma parte de la base imponible para efecto del IVA. Y básicamente lo que nos dice acá es que debe cumplir con dos reglas básicas, que no forma parte del ingreso del emisor y por tanto no debe sumar a la base imponible del IVA, o que tampoco debe formar parte de otro costo o gasto plasmado en un documento electrónico que previamente, posteriormente llegará a poseer el cliente por ese rubro. Entonces veamos cómo funciona esto. Tenemos acá un ejemplo de otro escenario de cuándo aplica los otros cargos. Yo les mencionaba que lo usual es que se aplique para reembolsos, es decir, cuando hago la labor de cobro, pero que no es parte de mi ingreso, únicamente hago el cobro para trasladárselo a un tercero. Otro escenario usual, que es el que está en pantalla, es el de cuando tenemos de las facturas por arrendamientos o por préstamos. En este caso, lo que es usual, especialmente en los arrendamientos, es que el emisor del comprobante emita como ingreso lo que son correspondientes intereses y seguros, y en esta otra sección, que no es parte de su ingreso, la parte de la amortización a ese arrendamiento o al préstamo, que es parte del capital. Entonces, en ese caso, la amortización no es parte del ingreso del emisor del comprobante, lo que únicamente son los intereses y seguros. ¿Cuál es la razón de hacerlo así? Esto es para que en caso de que se emita un comprobante, haya consistencia entre el monto de la cuota, lo que se haya pactado, y el total de la factura, dado que si no emitimos la parte de la amortización dentro del comprobante electrónico, va a haber una diferencia, va a ser menor el monto del comprobante, el monto de la cuota, y genera a veces dudas entre los clientes de por qué hay esa diferencia. Entonces, esta parte es mi práctica para hacer esos casos. Igualmente, esta sección, que es la parte de aquí abajo, la sección de otros cargos, se compone de un tipo de documento. Son ciertos códigos que ahí nos dicen si es a nombre de un tercero, si es una
timbres de un colegio profesional, el 10% de los restaurantes que se cobra por el servicio de restaurantes, que corresponde al mesero, no al restaurante. Y este otro que es un poco más genérico, que dice otros cargos. Entonces, se compone de ese tipo de documento, el detalle y el monto. Como pueden observar, no hay un desglose del IVA. Entonces, en caso de que hagamos un cobro a nombre de un tercero, pues ahí iría el monto en bruto de que corresponde a ese cobro. En los casos de reembolsos, dado que esto, el receptor del comprobante que recibe un monto en otros cargos, no lo podría utilizar en principio como respaldo de gasto, sino que debería recibir otro comprobante de parte de ese proveedor a su nombre, donde sí se indique en líneas de detalle, es decir, como un ingreso, cuánto es lo correspondiente a ese servicio. Entonces, básicamente, para efectos de cobro, facilidad de cobro. Y para ir finalizando, me parece que este es el último tema, para hacer un repaso del CABIS que tenemos actualmente y cuáles son las consideraciones que debemos seguir. Quizá en este punto ya todos lo conocen, han tenido alguna experiencia relacionada al catálogo de bienes y servicios. A efectos de repaso, el catálogo CABIS es una codificación de los bienes y servicios comercializados en el territorio costarricense. Es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica. Empezó a operar a finales del 2020 y esto implicó que cada contribuyente hiciera una homologación de sus bienes y servicios con el correspondiente código de 13 dígitos del CABIS. Acá lo que tenemos en pantalla son eh, las principales categorías que las podemos identificar con el dígito inicial del CABIS. Entonces, una manera sencilla de poder identificarlo es que si ese código CABIS inicia con un número del 0 al 4, es decir, 0, 1, 2, 3 o 4, es porque se refiere a bienes. Ahí pueden ver las descripciones de las categorías. Por otro lado, si el código CABIS inicia con un dígito del 5 al 9, es porque se refiere a servicios. Entonces también este tip, si estamos haciendo alguna búsqueda, nos permite como filtrar más fácilmente dentro de los 20.000 códigos aproximados que tiene el catálogo. El año pasado hubo una modificación en el catálogo de bienes y servicios y donde mayormente esta consistía en actualizaciones de tarifa por la nueva canasta básica. Entonces, algunos bienes que anteriormente formaban parte de la canasta básica y estaban al 1%, se actualizaron, si fue que fueron excluidos y pasaron al 13%, y aquellos que estaban en el 13% y que se incluyeron en la canasta básica, pues la tarifa se les actualizó a 1%. Acá es importante destacar, porque también es una consulta que recibimos usualmente, y es que en el CABIS la tarifa del IVA que van a encontrar ahí es informativa, porque existen muchos escenarios en los que, dependiendo de quien realice la compra, esa tarifa podría variar. Inclusive hasta podría tener algún error. Entonces siempre es importante que la tarifa del IVA utilicemos como referencia lo que está establecido en la ley y el reglamento y que no necesariamente la tarifa del IVA que encontremos en el catálogo va a aplicar para todos los escenarios. Pues en algunos casos hay ajustes. Bueno, básicamente también dentro de esa versión que nos han hecho más modificaciones, se incluyeron algunos nuevos códigos y algunos fueron eliminados. Es importante también retomar
de que la integración que hay del sistema Exonet y de las autorizaciones de exención de impuestos y el CABIS, dado que en tiempo real se validan que haya una coincidencia de los códigos CABIS autorizados versus los que se están indicando en el comprobante electrónico. Si en el comprobante electrónico utilizamos un CABIS que no es autorizado, vamos a obtener un rechazo de ese comprobante. Ya bien, acá lo que tenemos en el slide, lo que nos dice es que ya no es tan usual, pero podría ser que haya modificaciones al catálogo. Y si un catálogo deja de estar, si un código deja de estar habilitado, podría ser necesario que realicemos que tengamos que realizar otra solicitud de exoneración de impuestos, dado que ese se entendería que ya no está disponible. Y creo que vamos a ver, con esto terminamos el contenido de la presentación. Parece que ahora podríamos hacer un repaso de cuáles preguntas nos quedaron pendientes. Entonces creo que por ahí la atendimos. Espero que haya quedado claro lo de los Silvia Naranjo, que preguntaba el tiempo para aceptar las facturas. Vimos que eran 8 días hábiles. Si no gozamos de 8 días hábiles, se presume que ya fue aceptado. Las suscripciones, ya vimos que seguimos utilizando el comprobante físico que nos da el proveedor extranjero, porque de momento todavía no podemos emitir esa factura de compra. Lo mismo para Ana, que nos preguntaba qué hacíamos con esas compras transfronterizas. Sí, aplica, en principio debería aplicar la misma lógica de las facturas del régimen simplificado. Sin embargo, ya vimos que hay una limitación en sistema de que no nos permite poner un proveedor extranjero. Entonces seguimos utilizando comprobante físico. Silvia nos preguntaba también en ventas a 90 días, tomamos en cuenta la factura con código 10 y no los recibos de pago con código 11. Es correcto, para efectos del IVA, el pago lo realizamos no cuando emitimos el primer comprobante por la venta, sino cuando emitimos el segundo comprobante con código 11, cuando recibimos el pago, que tenemos hasta 90 días para recibir ese pago. Y con ese realizamos el pago del IVA. Olga nos consultaba cómo una persona física que vende una única vez un bien inmueble emite una factura si no es contribuyente. Veamos, tenemos obligación de emitir comprobantes electrónicos si desarrollamos una actividad económica habitual. Si por una única vez vamos a vender un inmueble, no estamos obligados a inscribirnos solo para poder realizar una factura. Ahora bien, del otro lado, hay excepciones a la norma. Si yo soy el comprador y no voy a poder emitir esa factura electrónica de compra porque mi vendedor del inmueble no está inscrito, pues hay otros medios de soporte de esa transacción. Quizá haya un traspaso o algún documento legal que me respalde esa compra. Entonces, el ideal es que siempre tengamos facturas electrónicas de compra para respaldar aquellas de las que no tenemos un comprobante. Sin embargo, ya vimos que hay escenarios en los que no es posible tenerlo y existe documentación de soporte que podríamos presentar como estos escenarios en el caso que nos respaldan ese gasto o esa compra. Bueno, don Víctor ya lo habíamos leído, también por acá. Alguien nos pregunta, Maynor Alonso, tampoco hay visibilidad de cuándo estarán los cambios implementados en los ámbitos de pruebas de Hacienda. No, no sé si te refieres a algo específico, pero no tengo conocimiento de que si te refieres a lo de la factura electrónica de compra, pues no, eso no se ha comunicado. Y bueno, me parece que ya podríamos ir cerrando, creo que estamos ajustados de tiempo, entonces
Nuevamente les agradezco mucho su atención. En caso de que hayan preguntas, que veo que nos quedaron por ahí un par, nos pueden contactar a los correos electrónicos, ahí por medio de Cantic, podemos hacer el contacto. Daniel. Sí, no, de mi parte agradecerles a todos los asistentes por la atención. Esperamos que haya sido bastante utilidad para sus efectos y quedamos muy atentos a cualquier duda que tal vez no pudimos resolver por un tema de tiempo hoy. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos y saludos. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a los expositores por su tiempo. Recordarles que todos nuestros webinars son grabados y quedan en nuestra página de YouTube, en la página de Cantic, y pueden volverlos a visitar en cualquier momento de forma gratuita. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, buen día.